Bueno, Papito Dios, estamos aquí reunidos dándote a ti la gloria y la honra, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Tú conoces la necesidad de todos y cada uno, Señor. Pedimos para que todos los que se congreguen, los que estén aquí, reciban la porción que tú sabes que necesitamos. Úsanos, llena este lugar de tu presencia, llena cada hogar de tu presencia y que se cumpla tu propósito, Padre. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ayer vimos la primera parte del capítulo 1 de Colosenses. Hoy vamos a ver desde el versículo 15 al 29. Y el Señor nos pide hoy una concentración especial porque el tema, aunque no es complicado, sí requiere que estemos en el Espíritu para entender la magnitud de esto. Ayer veíamos en la primera parte de Colosenses que la iglesia madura a la cual se dirige el apóstol Pablo es una iglesia que tiene varias cosas: amor, fe, esperanza y frutos. Amén. Pero que sin embargo a esa iglesia madura hay que exhortarla nuevamente y revelarle todavía más quién es el Señor Jesucristo que mora en ella. Si eso es a una iglesia que es tradicional, las epístolas de Colosenses nos han servido de enseñanzas durante 2000 años, ¿qué diremos nosotros? ¿Cómo necesitamos entender quién es el que mora en nosotros? Todos van a decir, sí, el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, pero no se trata de saber quién, sino qué es lo que puede hacer en nosotros, es lo que vamos a ver. Y como en toda disciplina, hay buenos, regulares y malos estudiantes. Esperemos que hoy todos seamos buenos, concentrados y grabando todo lo que el Señor nos dice. Bien, entonces a partir del versículo 27 empieza la exposición de cuál es la parte que Dios tiene en nosotros al morar allí adentro. Por eso vamos a centrarnos en el versículo 27, sin embargo vamos a leer todo. Voy a empezar ahora por una introducción al versículo 27 del capítulo 1 de Colosenses. Dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Pongan atención, la riqueza de la gloria de este misterio. Es un misterio porque muchos no lo habían entendido hasta el momento en que Pablo lo expone, los judíos. Pero sigue siendo un misterio para muchos cristianos, a pesar de la revelación en la Escritura. A pesar de las predicaciones, muchos no entienden este misterio. ¿Cuál es? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo dentro de ustedes, esperanza de gloria. Son dos palabras que vamos a estudiar más adelante. Para comprender este versículo, que es el corazón de ese capítulo 1 y es el corazón de la vida cristiana, debe ser el corazón de tu vida. No es la iglesia el corazón de tu vida, es Cristo en ti. Lo dije anoche, lo vuelvo a decir. Vamos a ver un poco de palabra que habla sobre el mismo tema. Efesios 3, 16 y 17. Dice: para que por su Espíritu, con E mayúscula, o sea, por el Espíritu Santo, y conforme a las riquezas de su gloria, vuelve a repetir lo que estábamos viendo en Colosenses. ¿Qué será eso de las riquezas de la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? En el Antiguo Testamento, la gloria es una palabra hebrea que se pronuncia kabod, con K. Significa el peso de la presencia de Dios. ¿Ya vas entendiendo? La gloria en ti, según Colosenses 1:27, es la presencia de Cristo, o sea, el peso de la presencia de Dios. ¿Por qué le estoy poniendo como un poco de vueltas a esta palabra? Porque es que sencillamente muchos cristianos viven como si Cristo estuviera en el cielo, el Espíritu Santo también y el Padre también, y el cristiano aquí solo. Y no es así. La palabra enseña otra cosa. Mora en tu corazón la esperanza de gloria. Si tú logras captar lo que eso significa,
todo el peso de esas palabras, entonces vas a ver que tu vida cristiana adquiere un nuevo significado y una nueva fuerza. Decía Efesios 3:16, conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Es lo que necesita el pueblo de Dios, poder para enfrentar las situaciones difíciles, poder para soportar las tentaciones que pone Satanás delante, poder para mantenerse en oración más de 5 minutos, poder para leer la palabra con concentración y constancia todos los días. Versículo 17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor. Olvidemos la última parte, la primera parte del versículo 17 dice, para que por la fe, ¿qué? ¿Quién? Cristo habite en sus corazones. Este es un principio bíblico, importantísimo, olvidado, no practicado. Cristo habite por la fe en tu corazón. Es por la fe, porque lo crees, porque así como lo aceptaste para ser salvo, ahora lo aceptas cada día para caminar en santidad. Y es el que te va a dar el poder. Esto es lo que no han entendido muchos creyentes, no se lo han predicado. Vamos a seguir viendo si es que yo me inventé alguna doctrina rara o si es que es bíblico todo esto. Juan 14, 22 y 23. En este pasaje el Señor le está hablando a los discípulos en el aposento alto, poco antes de morir, en la cruz. Juan 14, 22 dice, Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Interesantísima pregunta. ¿Será que Dios se manifiesta en tu vida? Judas estaba preguntando, Señor, si tú vas a morir, porque nos lo acabas de decir, ¿cómo es que te vas a seguir manifestando en nuestra vida? Hoy preguntaríamos otra cosa, Señor, tú moriste hace 2000 años, ¿te estás manifestando en nuestras vidas? Sí. ¿Recuerdan ustedes que Moisés una vez se puso a hablar con Dios y le dijo, Señor, déjame ver tu gloria? Y el Señor le dijo, escóndete detrás de un peñasco mientras yo paso. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no la puede presenciar ser humano y vivir. Los judíos lo sabían muy bien. Pero entonces el Señor, que tiene provisión para todas las cosas, hizo que el Verbo de Dios se encarnara como hombre y se presentara delante de nosotros para que pudiéramos conocer la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios, es la manifestación de Dios, es el brillo, es el calor, es el poder de Dios. Jesús le responde en el versículo 23, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y nos quedaremos a vivir con él. Amén. Reina Valera del 60 dice, haremos morada con él. Este secreto, este misterio le ha costado lágrimas a muchos creyentes que comienzan una vida cristiana pensando que se están alejando de la religión en la que la mayoría de nosotros nacimos y que finalmente encontramos la respuesta en el cristianismo, pero vamos a empezar con la palabra que nos dice que Cristo está vivo y que está con nosotros y no lo encontramos. Los primeros años es como un desierto. Sí, tu palabra dice, Señor, tú eres real, tú me hablas, pero ¿dónde está? Yo no oigo eso, no te veo. Bueno, si tú que oyes este audio entiendes esta palabra y aceptas por fe que el Señor vive en tu corazón, como lo dice Juan 14, 23, y aceptas por fe, como lo dice Hebreos 3, 17, que Cristo habita en tu corazón, y aceptas por fe que el resto del tiempo que te queda aquí en este planeta, la tarea es precisamente la de conectarte con esa realidad, la de vivir cada día en la presencia de Dios, sabiendo que Él va contigo, para donde quiera que tú vas. No tienes que esperarte hasta ir a la congregación para encontrarte con Cristo. Si tú vas por la calle, si estás trabajando,
Si estás en un problema que no sabes cómo resolver, mira hacia ti, hacia tu corazón y busca al Señor que mora en ti. Ese es el principio de la madurez cristiana. Romanos 8, 18 y 19. ¿Qué puede pasar, hermanos, en una vida tocada y transformada por el Cristo que mora en nosotros o por el Espíritu Santo, si prefieren, que es lo mismo? Romanos 8, 18 y 19 nos responde de esta manera: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Bueno, entonces nos está diciendo, primero, que todos tus sufrimientos tienen sentido, tienen un propósito, y es que tú anheles la vida eterna, donde puedas llegar a descansar, pero en nada se compara esta vida, dice aquí, con la gloria que te espera. ¿Sí? Estábamos hablando de la gloria dentro de nosotros, pero tenemos adelantos ahora, arras del Espíritu, en nuestra vida terrenal, mientras llegamos a esta manifestación de la gloria. Pero aquí está diciendo, tú, creyente, hijo de Dios, cristiano, ¿estás esperando esa manifestación de la gloria allá cuando el Señor venga por la iglesia y la arrebate y transforme nuestros cuerpos de muerte en cuerpos gloriosos y nos quite todo pecado finalmente? ¿Estás esperando a eso? ¿O estás viviendo un cristianismo de teoría? Versículo 19. Porque, oigan, la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Aquí le concede una especie de personalidad a la creación toda. La creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, está morando en el corazón de esos creyentes. ¿Qué va a pasar si la creación está expectante, está anhelante? Algo tremendo, gigantesco, increíble, algo que no nos cabe en nuestro entendimiento. Cuando te manifiestes como hijo pleno de Dios, ya sin ninguna de las limitaciones que tenemos aquí, cuando el Señor venga por su iglesia, esto va a ser escalofriante en cuanto a que es asombroso, es grandioso, es poderoso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros perdiendo el tiempo? Si lo que está prometiendo aquí la palabra puede ocurrir en cualquier momento. El tiempo que tenemos aquí, lo que nos queda, es para que esta realidad se haga vida en nosotros. Pero no confundamos, porque hay algunas sectas de falsa doctrina donde oímos cosas como la de que entonces nosotros somos Dios Junior. Eso fue un escándalo que sucedió hace unos 3 años, 4 años. Una iglesia en Guatemala muy conocida, cuyo pastor es famosísimo, dijo: nosotros somos Jehová Junior. ¡Qué herejía tan tremenda! ¿Por qué herejía? Porque eso está en Génesis 3:5. ¿Cómo así que vamos a ser como Dios, como dioses? Era lo que estaba diciendo este pastor. Génesis 3:5 está hablando aquí Satanás, el ángel del mal. Dice: Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y Eva cayó en la trampa. Y hoy siguen cayendo en la trampa todos los que creen esas doctrinas de que entonces nosotros somos divinos, vamos a ser exactamente igual que dioses. No, vamos a recibir la herencia con el Señor. Vamos a ser reyes y sacerdotes, pero sometidos a la divinidad del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios el Padre. Amén. Y a Él seguimos sirviendo por la eternidad, sirviendo, no siendo dioses. Cuidado con esas mentiras que se propagan como pólvora y que muchísimos creen. Sino lo que está en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que yo les di, dice el Señor Jesucristo,
es abundante, es plena, es rica. Ustedes tienen que descubrir esa vida, la vida de un cristiano golpeado, deprimido, derrotado, no es la vida que Cristo prometió. Y eso tiene que ver con el hecho de que no se ha hecho conciencia de quién mora en nosotros. Ponte a pensar en esto. Lo que vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, que las vidas como la de Pablo, el apóstol, o la de Juan, el discípulo y el apóstol, se convirtieran en algo tan especial que merecieron quedar consignadas en la palabra de Dios? Pero lo que se ve la mayoría de las veces es vidas de simples congregantes, de asiento, o de vidas afanadas y turbadas, pero nada más. Por eso la 2 de Corintios 13:5 dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. ¿Qué está diciendo la palabra? Que el cristiano está llamado a cosas grandes para servir a Dios y para servir a los hermanos. Pero para eso necesitamos examinarnos. ¿Sí estamos viviendo esa vida conforme a la fe? Y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Si un cristiano cree esta palabra y pasa un tiempo y no logra ver la transformación que Cristo puede producir desde dentro, es porque quizás no ha entregado su vida con compromiso. Porque todo creyente que tenga compromiso con Cristo, que lo ame sinceramente, que le haya dicho: Señor, tú eres mi dueño, mi Señor, mi Rey, él llega a producir estos cambios. Hay una tremenda diferencia entre el cristianismo de hace 2000 años, el que rodeaba a Pablo y a Juan, con el cristianismo de hoy en día. El cristianismo de hoy en día es desjuiciado, no estudia, no pregunta, no va a la comunión con Dios, decirle: Señor, ¿esto que me están predicando será verdad o será mentira? Muéstrame, Señor, eso donde está en la palabra. Yo, la predicación que me hagan, voy a anotar todas las citas para ver si me están dando correctamente la enseñanza. Pero no, hoy oímos a cualquiera y aceptamos que está diciendo la verdad. Y muchos están mintiendo. Muchos están falseando el evangelio. Y los cristianos están creyendo mentiras y no están viendo que hay una promesa de poder para sus vidas. Entonces, ¿a quién tenemos adentro? ¿Quién nos ayuda en nuestros problemas? ¿Cómo nos cambia su manifestación? Vamos a leer desde Colosenses 1:15 en adelante. Toda tu concentración aquí, Colosenses 1:15. Mira el que está en tu corazón. ¿Cómo lo define la propia palabra? Él es la imagen del Dios invisible. Es el mismo Dios que mora en luz inaccesible, dice la palabra, pero que le plació venir en carne para que nosotros lo conociéramos y pudiéramos entender que Dios nos anhela fervientemente. El primogénito de toda la creación, aquí no se confunda, el primogénito no es porque haya nacido primero, sino que primogénito es el principio de toda la creación. La palabra en griego lo dice de esa manera: el principio de la creación, es decir, por quien fue hecha la creación. 16. En él fue creado todo lo que hay. ¿Crees esta palabra, hermano? Ese creador del universo mora en tu corazón. Es el que está dentro de ti. Si el creador del universo creó todas estas maravillas, ¿qué no hará dentro de ti? Según su plan, claro, no según el tuyo. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Recuerdan la palabra de Romanos 11:36? Todo es de Él, por Él y para Él. Colosenses 1:17.
Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Entonces no solo es el creador, sino es el sustentador. Por eso dice de Él y por Él. Sustenta la Tierra en su posición en el espacio, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Sustenta los átomos de carbono, los de cobalto, los de hidrógeno. Y te sustenta a ti, te mantiene, te sostiene, te da nuevas fuerzas. Si tu mente está decaída, Él viene, si tú crees en Él y lo esperas, Él te levanta el pensamiento, te levanta las emociones. Porque probablemente vas a ver a muchos que dicen, no, hoy no puedo, hoy no tengo fuerza. Dios no pudo conmigo. Sí, no me pudo solucionar el problema Dios. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es el pastor, es Cristo. La iglesia está en función de Cristo, no del pastor. El pastor está para servir a Cristo y tú también. El pastor tiene un papel un poco más marcado que el tuyo. Una responsabilidad. Amén. Una responsabilidad, pero él sigue siendo oveja como tú delante de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y ningún pastor puede ser cabeza. Se puede señorear. Él es el principio, ahí está muy claro en esta versión, el primogénito de entre los muertos, o sea, el principio de la resurrección, el principio por el cual se da la resurrección, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues hermanos, ni más ni menos, el creador, el sustentador del universo, tu creador y tu sustentador, la cabeza de la iglesia y fuera de eso, la plenitud de Dios. ¿Habías caído en cuenta a quién tienes en tu corazón? De por qué tienes que rendirle tu tributo, tu veneración, tu respeto, tu gratitud. Semejante grandeza la de esta palabra. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él puso en ti paz por el ministerio de la reconciliación, perdonó tus pecados y te hizo hijo de Dios. Y ahora hay armonía entre Dios y tú. Amén. Colosenses 1:21. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, enemigos de Dios, ahora los ha reconciliado completamente. Es decir, tus pensamientos, tus acciones, los míos, eran enemigos de Dios. No más. Tenemos que terminar con eso. Que nuestros pensamientos no sean enemigos de Dios, sino conforme a la palabra de Dios. Versículo 22. En su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo, ¿a quiénes? A ustedes, dice la palabra en el versículo 21, santos, sin mancha e irreprensibles. Pero, pastor, yo pensaba que solamente con ser salvo era suficiente. No, hermano. Después de la salvación, empieza inmediatamente la santificación. Tú aceptas a Cristo y Él empieza a trabajar en ti, junto contigo, para sacar todo pecado. Y para que seas glorificado en el momento que Él venga. Porque estás trabajando en la santidad. No creíste que ya eso era todo, ser salvo, y entonces te sigues sentando a oír sermones, pero tu vida no cambia. No, la santificación es la razón por la que el Señor aparta del mundo al creyente, lo saca del mundo para que quede consagrado para Él. Eso es lo que quiere decir santificación, consagrado a Dios. Y consagrado es algo que está completamente dedicado a ese Dios maravilloso que nos salvó. Versículo 23. Siempre y cuando, oigan esto, una condición, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro.
¿Qué pasó aquí? Que la santidad se produce siempre y cuando tú te mantengas cimentado, es decir, aferrado, enraizado. ¿En qué? En la fe, firme en la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, o sea, estás arraigado en la palabra. La palabra se está cumpliendo en tu vida. Tú crees la palabra y ves el fruto de la palabra en tu vida. Y sin moverte de la esperanza del Evangelio que has recibido. ¿La esperanza del Evangelio cuál es? La esperanza de gloria. O sea, las promesas del Señor para la vida eterna. Versículo 24. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó. Aquí empieza lo del centro que estábamos hablando al principio de hoy. El plan que Dios le encomendó a Pablo, ¿cuál es? Que para el bien de ustedes anunciar cabalmente la palabra de Dios, el misterio que habíamos leído, que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es lo que estábamos haciendo hoy, entendiendo quién es el autor de ese misterio y el ejecutor de ese misterio en nosotros, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dijimos que íbamos a analizar las dos palabras. Cristo en ustedes es la esperanza. Esperanza, del griego el piso con Z y el pis. Se traduce como esperanza siempre hablando de una expectativa de algo bueno. A ver, el que tiene esperanza siempre espera algo bueno. ¿Por qué? Porque confía en la palabra de Dios y confía en el Dios de la palabra, que es fiel. O sea, siempre tiene esperanza. Siempre tiene que tener esperanza. El cristiano verdadero, el cristiano que está fundamentado en la palabra, siempre tiene esperanza. Ay, que me enfermé. Sí, hermano, ¿de qué se enfermó? Un cáncer. Tenemos testimonios. El Señor permite pasar por esas pruebas difíciles y al final saca al creyente en victoria. Tenemos un caso de una conocida. Hace 8 días estaba aquí confirmándonos cómo ya había terminado los ciclos y estaba al otro lado. Pero bueno, se murió otra persona con un cáncer. También es para la gloria de Dios. Solo que hay que saber ver dónde está la gloria. Saber discernir. En estos casos es un poco más oculto. Es de más sabiduría entender por qué esa persona murió. Pero ahí está la revelación de la gloria de Dios también. Dice el diccionario que los incrédulos, en cambio, son señalados como los que no tienen esperanza. Y esa palabra está en la primera de Tesalonicenses 4:13. Quiero que crean esto. Cristiano que no tiene esperanza, según el diccionario bíblico, es un incrédulo. No tiene vuelta de hoja. Y no es el diccionario bíblico, es la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:13. Sí, Señor, aquí está. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza. Los incrédulos, a los que les ocurre cualquier cosa y se derrumban, porque no hay en ellos la expectativa de una promesa que se va a cumplir. Y porque piensan que ahí terminó todo en la muerte. No tienen ni idea de lo que pasa después. Entonces, si Cristo está en ti, primero que todo es tu esperanza. Él es tu esperanza. Porque Él es el que va a hacer que se cumpla su palabra. Y Él es fiel a su palabra. Y segundo, es esperanza de gloria. El diccionario bíblico dice: expresión de la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios, hechos manifiestos en toda la creación. Lo leo para que no piensen que es una invención mía, pero lo traduzco a palabras más sencillas. La gloria de Dios es como el brillo del sol o la luz del sol. Nosotros no podemos ver al sol en sí mismo, pero sí vemos su luz en forma indirecta. Es la gloria del sol. La gloria de Dios es Jesucristo.
y la gloria de Dios mora en ti. ¿Qué pasa cuando llega la luz del sol a tu vida? Recibes vida, calor, gozo, porque es un día bonito. Con la gloria de Dios pasa lo mismo. Tú te vivificas. Tú entiendes que no estás viviendo una vida como el resto de la población mundial, sino que tu vida es una vida de milagro, es una vida de cumplimiento de promesas, es una vida de levantamiento, así caigas momentáneamente. Dice el diccionario bíblico, esta gloria se revela principalmente en Cristo, ahí está, quien la muestra a los hombres. ¿Y dónde está Cristo? En nuestro corazón. La gloria de Dios se vio en el Antiguo Testamento principalmente en el tabernáculo, en forma de una nube resplandeciente, y en el templo. Sí es. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de esa manera, pero ahora en el Nuevo Testamento se manifiesta con Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Hermanos, yo estoy orando para que estés con el corazón en la mano y con la mente totalmente abierta y despojada de prejuicios y de mentiras, y estés aceptando esta verdad en tu corazón, para que seas cambiado en tu mirada y en tu accionar en el resto del tiempo que te quede aquí. El diccionario bíblico continúa diciendo, en el Nuevo Testamento, la fe es una condición indispensable para ver la gloria de Dios. Es de la única manera, ¿sí, no? Si yo no tengo fe, yo no voy a sentir a Cristo en mi corazón, no lo voy a ver obrando. La cual debe reflejarse incluso en los miembros y vida humanos. Tú impones manos y dice la palabra que a través de ti, como instrumento, el Señor envía sanidad. Oras con tu boca y el Señor hace que descienda la bendición sobre tu hermano o sobre ti. Tus miembros se convierten en instrumentos de bendición a través de la fe. Vamos a leerlo entonces en la palabra de Dios para todos, del 25 al 29, para que nos quede claro. Versículo 25. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Amén y amén. Eso es lo que debe hacer un siervo de Dios. Versículo 26, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. El plan o el misterio. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo. Versículo 27, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes. Ese es el plan. Que les da la esperanza de disfrutar la grandeza de Dios, dice palabra de Dios para todos. Que les da la esperanza de disfrutar la grandeza de Dios. O sea, los milagros, el poder, la paz, la presencia de Dios, el amor, la misericordia. Versículo 28, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándolos y enseñándolos con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. El que produce la madurez cristiana es Cristo, el que da esa paz, esa armonía, esa fe, esa esperanza. Y el 29, trabajo con mucho empeño por el poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Pablo, ya lo habíamos dicho en unas predicaciones anteriores, se desvivía por tratar de que, en este caso, la iglesia de Colosas entendiera, y a través de la iglesia todas las otras, entendieran la tremenda bendición de un Dios que se da a sí mismo, no solo para que muera su Hijo, sino para que vivan sus hijos con la vida del Hijo que resucitó. Tu vida cristiana, hermano, no puede ser pálida, no puede ser débil si es que crees que Cristo mora en ti. Amén. Amén, amén. Ay, bendito Señor, gracias, qué palabra tan hermosa. Ayúdanos, puestos de acuerdo como dice tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que no sigamos mirando como si
como los que no tienen esperanza, Señor, como aquellos que no conocen esta vida espiritual tan maravillosa, que no tienen entendimiento ni disciernen que el Eterno, el Dios Todopoderoso habita en nosotros, que es el que nos da la autoridad, la sabiduría, el discernimiento, el poder y la capacidad para vivir. Que no nos volvamos como el mundo, sino que el mundo se vuelva como tú, Señor, que podamos ser esas Biblias, que podamos ser, Señor, ese testimonio en el que los de afuera nos miren y digan, existe Dios, porque somos los que llevamos la gloria de Dios. Amén. Te lo pedimos, Señor, hoy te pedimos perdón si tú ves que hemos sido negligentes, que no hemos estudiado, que no hemos meditado, en que somos seres naturales, pero que también somos seres espirituales, que somos seres en los que habitas tú, Señor, que somos templo de tu Santo Espíritu y que la sabiduría con la que tú hiciste el universo habita en nosotros. Amén. Ese poder, ese amor, te lo pedimos, Señor, clamamos a ti para que todos los que estamos acá, sus familias, los que no pudieron hoy conectarse, para todos nosotros, hijos, hermanos, nietos, familias, puedan llegar al conocimiento de este misterio maravilloso. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.